vamos a hacer un pequeño ejercicio respiratorio para ir calmando la mente. Entonces, inhalamos lentamente en 4 tiempos, retenemos en 1 con pulmón lleno y luego exhalamos lentamente, cada uno a su ritmo, 4, 3, 2, 1 y retenemos un tiempo con pulmones vacíos. Lo importante es saltar en ese momento del 1 al no mente, no pensamiento, que en general más no lo podemos hacer durar, pero ese tiempo sí. Entonces, por lo menos como principiante, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar ese 1 para detener la mente. Y vamos a estar más o menos 1 minuto, así que cerramos los ojos, colocamos los brazos flojos, los dorsos de las manos sobre los muslos, espalda recta, cómoda, hombros relajados. Y despacito me voy sumergiendo en este rato que va a ser de comunión con otros buscadores espirituales, de ver los temas que en general no podemos ver en la vida cotidiana. Así que bueno, cuando quieran, comienzan con la respiración 4-1. Con la última exhalación, despacito vamos volviendo a respiración normal. Inhalamos profundo. Al exhalar, entreabrimos apenas los párpados, dejando que la vista flote en el piso sin enfocar. Otra vez inhalo profundo. Al exhalar voy abriendo los ojos, terminando de abrir los ojos, juntamos las palmas y nos saludamos. Namaste, namaste.
Bueno, ahora sí. A los que están viendo este video, vamos a dejar todo en tiempo real porque los invitamos a hacer también estos pequeños ejercicios o consignas en su casa, ¿no? Bueno, y ahora vamos a empezar a pensar juntos. Siempre los que ya conocen las clases saben que les pido a cada uno que diga su nombre y ahora les doy una pequeña consigna. Quiero que cada uno diga, exprese, cuál es la pregunta principal, porque pueden ser varias, pero una, la más importante, que los hizo entrar en un camino de búsqueda espiritual. No sé si se entiende. Es decir, ¿qué los impulsó? ¿Qué pregunta? ¿O qué inquietud? ¿Verdad? Porque si ustedes están hoy acá, pienso que es porque hay alguna cuestión, alguna pregunta que fue la primera, ¿verdad?, que me impulsó. No la adornen, no la mejoren, no hagan, o sea, no, a veces son muy chiquititas. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿querés más? Sí. ¿Tu nombre? Yo me llamo Estela Maris Castro, tengo 60 años. Bueno, yo no pregunté. Este cuerpo tiene 60 años, sí. Y lo que me sumergió en la búsqueda espiritual fue un verdadero choque existencial y mucho desasosiego. ¿Algo que te sucedió? Algo, sí, bueno. Digamos, episodios familiares muy terribles ¿Y que al poco tiempo los transité y me sentí empoderada en la búsqueda, ¿no? En la solución, en la búsqueda. Bueno. Fui la única que buscó. Está bien. Y eso me llevó más o menos a los 16 años que contraje una enfermedad autoinmune en ese momento, que no se conocía en Buenos Aires, la toxoplasmosis, pero se disfrazó de otra cosa. Me trataban por una enfermedad terminal y porque pensaban que era una leucemia por los síntomas que yo tenía, y eso me sumergió en una búsqueda espiritual. Sí, que no se ha detenido, Dios gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, de la forma más loca, pero... No. Por eso le digo, no la arreglen, es la que a uno le tocó. Es así. A veces puede ser una crisis, claro, personal. Bueno. Yo soy Grisel. Fue muy irregular el camino de una crianza católica, pero yendo concretamente a la pregunta, después de 1000 preguntas, sí. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el...? Bueno, esa la voy a... Está bien, nada más. Esa ya la voy a anotar, sí. Como la final de... ¿Para qué? El por qué no sé. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué barra por qué? No sé. ¿Por qué? O ¿para qué estamos acá? Bien. Después, bueno, lo anterior puede ser una crisis de una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad grave. Y también un por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? Bueno. Claro. ¿Por qué me pasa esto? Claro. ¿Por qué me pasa esto? Bien. Esa sería la pregunta. Sí. Beatriz. Soy Beatriz. Perdón. Sí. No, yo no empecé con ninguna pregunta, Ajá. pero sí me entregué en una situación de crisis por una enfermedad de mi hijo. Y entonces me di cuenta de un estado de impotencia y sí, empecé por la fe.
Ujú. Bueno, y después soy autodidacta, los libros vienen a mí y he ido conociendo personas como ella y las cosas no son casuales y a uno se le van abriendo los caminos y bueno, pero en realidad el origen de esto mi hijo tenía 15 y ahora ya tiene 42. Bueno, Pero fue muy lento todo, ¿no? bueno. Ok, gracias. Sí. Yo me llamo Analia y desde muy chica siempre me cuestioné todo. Bien. Era, o sea, mi familia católica me mandaba a una escuela católica y esa realidad me parecía incompleta, no tenía lógica, Cuestionable. entonces ahí empecé a preguntarme todo. O sea, cuestionar las explicaciones que te daban del mundo, digamos, de la realidad. La pregunta mía era esta: ¿qué es realmente Bien. el mundo? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa? ¿Qué es el mundo? Está bien. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno. No sé, Pablo, creo que te puedo preguntar, porque vos estás en una búsqueda de la verdad y de encontrar un Dios más coherente que el que me ponía. Como un Dios que realmente me ame al 100%, porque el Dios que me proponían no encajaba con mi personalidad. Bueno, gracias. No sé, Lucas, si estás en una... Roberto, no sé si estás realmente en una búsqueda, creo, ¿no? El auxiliar. No, simplemente yo estoy acá porque Me está ayudando. quiero saber qué explicación puede haber más allá de las religiones institucionales y este tema de religión, más que religión, una explicación racional teológica, me parece interesante de adentrarme a ese conocimiento. Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos entonces al punto de partida, porque si nosotros venimos a unas charlas de teología racional, es porque nos interesan preguntas que yo he llamado las preguntas básicas existenciales, ¿no? Preguntas básicas existenciales, que se formulan más o menos como ustedes las formularon. Tienen algunas formulaciones más clásicas que las vamos a ver acá. Entonces, preguntas existenciales básicas. La formulación más clásica fue la de Leibniz en el siglo XVII. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Esa es la pregunta más radical. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Si no, también como dijeron ustedes, ¿por qué existe el mundo? ¿O para qué existe el mundo? ¿Tiene algún sentido la existencia del mundo? Pero digamos, lo que es común a todas las personas que están en una búsqueda espiritual es una cualidad que los griegos decían que era el comienzo de toda filosofía. ¿Alguien se acuerda? El asombro. El asombro. Es decir, lo principal que agrupa a los buscadores espirituales es la sensación de que la existencia es un misterio. O sea, la existencia del mundo y la mía propia no la dan por sentado. Les parece algo misterioso, algo... les llama la atención, los asombra, nos asombra, digamos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que frente a una enfermedad, frente a una educación religiosa, frente a la propia existencia del mundo, uno se pregunta, ¿por qué o para qué?
La mayoría de la gente no se pregunta por qué ni para qué, o va con las respuestas que nos da ya la religión. Pero si estamos, digamos, en un curso así es porque no nos conformamos, además, con las respuestas que nos dan las religiones institucionalizadas. Sí, yo además de esa hay una pregunta más, ¿por qué tengo conciencia de esta creencia? O sea, ¿por qué bueno, no? vos ya hilás más fino. Bueno, ese es un segundo nivel de pregunta. Digamos, nosotros como seres humanos pensamos que a diferencia de nuestros compañeros animales, vegetales y minerales, aparte de asombrarnos de la existencia, que no sabemos si ellos se asombran, tenemos conciencia de eso. Lo que vos estás, digamos, subrayando es la capacidad de reflexión de la conciencia. O sea, nosotros somos conscientes, pero además podemos mirar ese hecho de ser conscientes. Tenemos esa característica. Y después, más aún, mirar el hecho de que miramos que somos conscientes y así al infinito podemos plegarnos. Bueno, eso lo vamos a trabajar después, vamos más despacito. Claro, es que una vez que te empezás a asombrar, todo es asombroso. La existencia, nuestra conciencia de la existencia, el hecho de que tengamos conciencia de la conciencia, el hecho de que podemos estar hablando de lo infinitamente grande, las galaxias, y lo infinitamente pequeño, las partículas del átomo, ¿no? Que el ser humano pueda hacer todo eso ya es muy asombroso también. ¿Sí? ¿Vos querés decir algo? Es decir, que no damos nada por sentado, que la existencia del mundo y de nosotros mismos nos parece algo misterioso. A ver si tengo otra pregunta más. Sí, bueno, también, ¿qué pasa con la conciencia cuando muere el cuerpo físico? ¿Tiene algún sentido mi existencia? Sí, más o menos, ¿de dónde surge mi conciencia? Y la pregunta que alguien dijo por acá es, bueno, ¿y qué es la realidad? ¿Cuál es la materia prima de todo esto? ¿Y cómo es que hay algo, no? ¿Y por qué las cosas son así y no de otra forma? Bueno, y la otra cosa, es decir, por un lado el asombro ante el hecho de la existencia. Y por otro lado, esa sensación vaga, difusa, de que esto no es todo lo que hay, que el mundo manifestado es la expresión de algo, que es, claro, pero primero es una cosa difusa, que hay algo más que esto o debe tener sentido, o hay algo que lo está sosteniendo y produciendo, ¿no? Esa sensación de presencia. Y ahí ya vamos a porque esta charla el tema era ¿qué es la espiritualidad? Y ahí vamos ya entonces a una primera definición de espiritualidad. Las personas espirituales, o que se llaman personas espirituales, aquellas que perciben una presencia expresándose en este mundo manifestado. ¿Ven? O sea, la sensación de que hay algo o alguien que está sosteniendo a esta lámpara en su existencia. Una presencia, que es como siempre yo les digo, cuando yo estoy frente a alguien y le hablo, ¿no? Estoy frente a Analía y le hablo, pero yo sé que no le estoy hablando ni al ojo, ni a la nariz, ni al codo, le estoy hablando a una presencia que anima este cuerpo y que se llama Analía, ¿no? Y yo también siento que soy una presencia, que estoy utilizando este cuerpo como vehículo, pero si bien este cuerpo es maravilloso y realmente de una complejidad impresionante, yo soy la usuaria, claro, yo soy el chofer del vehículo. Bueno, y la misma sensación una persona espiritual la tiene respecto al universo, como que el universo fuera el cuerpo
de una presencia, de un alma que podemos llamar alma cósmica, que han llamado alma cósmica, y que las distintas religiones lo llaman de muchas maneras: Dios, Alá, Ein Sof en la Cábala, Buda, Cristo, Brahman, Espíritu Santo. Nosotros vamos a... O sea, tanto la palabra alma como la palabra espíritu provienen de la misma raíz. Una del griego, otra del latín, de respirar, ¿no? Atmen, en griego respirar. Atma, el alma en sánscrito, y alma viene de ahí. Y espíritu también del latín, spiritus tiene que ver con inspirar, respirar, expirar. ¿Por qué? Porque los antiguos hicieron... El aire es algo transparente, y entonces un poco como también veían que los que estaban vivos respiraban, y que cuando uno dejaba de respirar también se iba la vida, quedaron estas dos palabras. Las dos quieren decir exactamente lo mismo, es la presencia vital, ¿no? Si usted... Bueno, también se le llama vida a este misterio, a esta presencia. Es decir, los conceptos de espíritu, alma y vida son más o menos, o presencia también. Sería como sinónimo. Más o menos. Más o menos, sí, prácticamente. Cada uno tiene su matiz, pero son distintas formas de referirse a eso que no tiene nombre. Y que no lo podemos nombrar nunca, porque un nombre implica un concepto, algo limitado. Cualquier concepto, silla. Silla me divide el mundo en sillas y no sillas. En cambio, si yo estoy... ser también. Eso que todo el universo comparte. Ser, simplemente. Existir. Haber. ¿No? Hay. Lo único que les quiero aclarar es que, las palabras espíritu y alma, por convención, yo, personalmente, uso la palabra espíritu para referirme al espíritu universal, o sea, a esa especie de alma cósmica, el alma del universo, la presencia que se expresa como universo, esa presencia que se manifiesta como universo, esa presencia que se viste de universo. Son todas metáforas, imágenes. Y alma para lo mismo, pero individual. O sea, yo, cada uno, ¿no? Pero en los libros lo van a haber usado indistintamente, por eso no se aferren. Yo en general, para ponerse de acuerdo, uso alma como individual y espíritu como universal. Entonces, si espiritualidad, cualquiera de las muchas espiritualidades que hay, es percibir en el universo esa presencia. O sea, Buber decía incluso un interlocutor. Lo que me pasa es el universo hablando conmigo. Y lo que yo hago es responderle al universo. Bueno, entonces, espiritualidad, actitud que percibe al universo como una presencia manifestándose. Ahora, hay una prima hermana de la espiritualidad. ¿Cuál será? ¿Qué otra disciplina percibe también al universo como una presencia manifestándose? Y que son primas hermanas, y como todas primas hermanas se llevan bastante mal. Sí. En ese sentido que acabo de decir, esa característica la comparten las religiones y las espiritualidades. O sea, el percibir el universo
como proveniente de una divinidad, de algo. Lo llamo divinidad, pero me gusta más presencia, porque presencia es una cosa sutil que no se ve, pero se siente. O sea, yo a Beatriz no la veo, yo veo su cuerpo nada más. Pero yo sé que estás ahí, yo sé que no sos un robot. ¿Y cómo sé que no es un robot? Y no sé. Lo percibo mediante una cualidad que tenemos que se llama intuición. Sí. Pero que eso lo vamos a ver mejor después. Vamos pedagógicamente por pasos. Entonces vamos a ver, vamos a comparar, hacer un cuadro comparativo de la religión y la espiritualidad, porque justamente muchas personas que empiezan una búsqueda espiritual es porque vienen desconformes con su religión original. Siempre cuento que uno de mis maestros, Matthew Fox, decía que éramos los heridos de la religión, que teníamos heridas, y es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver las características de una religión, sobre todo hablamos de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Judaísmo, cristianismo, islam. Bueno, lo primero que me ofrecen o me presentan las religiones es una escritura considerada revelada, sagrada, revelada directo por la divinidad, ¿verdad? ¿Qué sería? Etcétera. El Nuevo Testamento, la Torá. En cambio, para la espiritualidad, todo es revelación. ¿Ven la diferencia? La espiritualidad no niega que Dios, o sea, que el alma cósmica, que el espíritu, haya inspirado las distintas escrituras que se denominan reveladas. Pero no solo eso. Dios se está revelando todo el tiempo. Todo esto es el espíritu manifestándose. Es decir, todo es sagrado. El universo es sagrado. Sagrado quiere decir algo que remite a una presencia, en este caso universal. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa me ofrece una religión? A ver. La salvación. Bueno, sí. ¿De qué? Del infierno. Bueno, la espiritualidad también ofrece, ¿ven? Una salvación, pero es distinto. No, claro. Bueno, en realidad, a ver, vamos a ver. La salvación en las religiones, por lo menos en la católica, sobre todo tiene una división muy sutil que es el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Ah, a ver. En donde yo, por ejemplo, que fui formada en la religión antes del Concilio Vaticano II, en lo que transité, y me permití a mí misma fluir con toda ese material, verdaderamente estábamos, digamos, la salvación fue utilizada por todas las religiones como un medio como para atemorizar a la gente. Pero, ¿cómo? Sí. Después pregunto yo. Sí. No, sí, es muy breve lo que digo, pero la idea de la salvación para salvarse de que es muy infantil. Y de un castigo. Y en realidad es una sensación de que siempre estamos propensos a ser castigados. Claro. Eso se veía muy claramente antes del Concilio Vaticano. Esto no quiere decir que hoy muchos sacerdotes o guías espirituales o religiosos no se hayan enterado que estuvo el Concilio Vaticano, pero realmente sí, y es muy notable, sobre todo por nuestras edades, haber visto la diferencia con ese fluir del espíritu que dio y que también generó tantas antinomias dentro de la cúpula de la iglesia, ¿no? Porque también porque era una forma de controlar a la gente a través del miedo. Pero a mí me parece que esa postura viene del Antiguo Testamento de un Dios castigador. También.
Porque en el está- Antiguo Testamento Jehová castiga. Sí. Pero me Por parece que eso. siempre todas estas cosas así tan restrictivas era una forma de controlar al rebaño. Sí, sí, No y también en el Islam. dando fluir. Y en el Islam también, en el protestantismo también. O sea, hay un castigo que pesa como una espada de Damocles que puede ser de distinto tipo y la religión te salva de ese castigo. Ahora, en la espiritualidad también hay una salvación que también se llama liberación muchas veces. Claro, Pero es salvación y liberación del miedo. Del miedo, de los miedos. el distinto. Bien y mal. De los miedos. Justamente En realidad la Sí, 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 salvación de la espiritualidad es la libertad. Bueno, pero para ser libre tengo que perder los miedos a la muerte, Claro, ahí está. a todo, Sí, a la pobreza, todos esos miedos que el ser humano, y que vienen siempre de la creencia. ¿Eh? al castigo también. Claro, claro. Lo que pasa es, cuando decimos espiritualidad es un sinónimo de mística también. Por eso a los místicos de todas las religiones siempre las instituciones los han perseguido, porque la persona que pierde los miedos, ¿cómo la dominás? No, nada. La persona que ya no tiene miedo a morir, que no le importa, bueno, Jesús, Gandhi, Sí, seguro. ¿cómo lo dominás? Claro. Y la liberación de los miedos viene cuando contactamos con nuestra verdadera naturaleza, cuando salimos de la ignorancia, dicen en sánscrito avidya, cuando dejamos de considerarnos seres separados, porque todos estos miedos vienen de porque nos consideramos seres separados, aislados, separados de los demás, separados de la naturaleza y separados de la fuente también. Entonces ahí tenemos miedo de morir, porque cuando me muera, chao. Si soy el cuerpo, como nos dice nuestra cultura, cuando el cuerpo se muere, chao. Y así sucesivamente. Es decir, ambas prometen una salvación, nada más que una es de un castigo X, que puede ser el infierno o lo que sea, y las espiritualidades prometen la liberación del miedo, de tantos miedos que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué más encontramos en las religiones nuestras, las tres que conocemos? Los rituales. Muy bien, una liturgia, se llama liturgia. Liturgia es eso, servicio de culto, ¿no? Las distintas liturgias, ¿dónde se realizan? Templos. En los templos, en las iglesias, en las mezquitas. ¿Y quién la realiza? Los sacerdotes. Como el pastor. O sea, entonces, El ministro, ¿no? ahí El está. representante de Dios. Claro, o sea, en las religiones tenemos intermediarios, ¿verdad? Intermediarios entre quién y quién. Entre el hombre y la divinidad. Y la divinidad. Entonces, en la espiritualidad, todas las acciones son sagradas. Todas las acciones son liturgia. Por eso, la espiritualidad la podemos ejercer en la vida cotidiana, agradeciendo la comida, todo, antes de ir a dormir. En la religión judía hasta había rezos para cuando uno va al baño, para agradecer. Todas las acciones son sagradas. Eso también le quería decir. No todo lo de la religión es malo, porque las religiones nacen como espiritualidades. Después, los discípulos, al querer, mantenerla, preservarla, se vuelven dogmáticos y luego es utilizada como factor de poder también. Pero esto pasa también con las espiritualidades. Lamentablemente vemos muchos maestros que andan dando vuelta por ahí, que también ejercen el poder. Entonces se transforman un poco en religión también. Y acá no hay intermediarios, acá todo el mundo tiene su maestro interior. O sea, para acceder a lo divino tenemos que acceder a nuestro maestro interior. Para la religión también puede ser que algunas personas son sagradas y otras no, como decir, algunos son Claro, algunos son más divinos que y otros. otros no. Claro, claro, sí.
Y sí, o Jesús es divino y todos los demás no, o el Papa es más, como representante de Jesús, es más divino, y todos tienen, digamos, hay como Jerarquías. personas más sagradas que otras. En cambio nosotros, en la espiritualidad no, todos tenemos el maestro interior. Y los intermediarios son el que sabe, ¿no? Entre comillas. Es el profesional que sabe cómo hay que dirigirse a lo divino. Eso existió en todas las culturas, ¿eh? El profesional que sabe cómo hay que hacer el altar. También en la India, cómo hay que pronunciar el rezo, porque si no te sale al revés y tiene el efecto contrario. Sí. Y bueno, muchas veces, y la gente además, a ver, la necesidad espiritual la tenemos todos, la búsqueda de sentido la tienen todos, entonces muchas veces recurren al intermediario de su respectiva religión en la creencia genuina de que él sabe y yo no. Eso es también una cosa que hay que, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente piensa, no, yo de estas cuestiones religiosas, no, tengo que preguntar al que sabe, ¿no? El intermediario es el que sabe. Y la espiritualidad me dice, no, vos sabés, cada uno sabe, y por eso tenés que ir a tu maestro interior. Eso me lo dicen todas las espiritualidades. Sinónimos de espiritualidad puede ser la mística, misticismo, también se la llama muchas veces la filosofía perenne, o sabiduría se la llama muchas veces. Son todos nombres sinónimos también. Las tradiciones. También espiritualidad de la creación, no dualismo, en fin, todos estos nombres son sinónimos. La religión me ofrece también normas de conducta. ¿Qué tengo que hacer y qué no? El Corán está bien marcado. En todo, los 10 mandamientos. Claro. Y cómo obrar. Las religiones me indican cómo obrar, lo que se hace y lo que no, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bueno, no hace falta que les pregunte. ¿Recuerdan algo? Prohibiciones. Puede ser que sea como algo paternalista también la religión, como unos padres sustitutos para adultos. Sí. Y no solo eso, sino que las 3 grandes religiones no solo son paternalistas, sino que son patriarcales, además, con predominio masculino. O sea, recién, en el siglo pasado, en algunas, se aceptan las mujeres rabinas, las mujeres... Puedo decir, yo este domingo hice un circuito religioso y estuve en la Iglesia Ortodoxa Rusa que está en Armenia, en la calle Armenia. La rusa que está frente a Parque del Exama, y una iglesia dinamarquesa luterana. También en Santa Mira. Claro, también, pero sí ellos tienen pastoras. Sí, no, ahora algunas hay, sí. Sí. La ortodoxa rusa también, qué bien. No, pero bueno. Pero bueno, eso quiero decir que ¿Y cuál tienen pastora? La luterana. No, sí, hay muy pocas. No hay muchas, pero hay. Hay, despacito sí, pero bueno, en su origen son patriarcales. De decir Dios como masculino. Claro, todas, también. Ya está, claro. Está bueno. Claro, es que además si no se renuevan, justamente el problema es que esas reglas tan rígidas quedan obsoletas. Y sí, Por ejemplo, pero no comer cerdo. claro, Romano, ¿no? pero algunos lo siguen respetando. Claro. No, muchos siguen respetando, seguro. Ese es el problema de no cuestionar. Sí. Y bueno, nosotros cuestionamos, pero eso lleva su riesgo también, como muchos pueden atestiguar. Y bueno, y en cambio, en espiritualidad,
La regla, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Hay una regla sola. ¿Qué es lo que debe motivar nuestras acciones? Una sola cosa. El amor. Muy La bien. búsqueda del bien. Lo que pasa es que búsqueda del bien siempre es algo que da discusión. ¿Cuál es el bien? Hay que empezar. Lo que es bien para vos puede no ser bien para otro, etc. Bueno, Sí, sí, claro. casarse entre hermanos, por ejemplo, en Egipto era incluso hasta reservado, un privilegio reservado a los faraones. Era muy bueno. Y bueno, y para nosotros es un tabú, y así como eso hay muchas cosas. Acá sería la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es decir, el amor es esa cosa muy misteriosa también, que hace que no podamos hacer daño. Claro. Exacto. Ser libre sin dañar a nadie. Claro, y bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa está en todas las religiones. Aparte la gente que vive en ese estado, ¿no? Tiene como se lo ve como feliz o como un estado de gracia, me imagino a algunas personas que se me Bueno, vienen a la esa es cabeza. otra cosa, sí. La paz interior. No. Es muy difícil. A medida que avanzás en el camino espiritual, aumenta tu estado de felicidad. Ah, sí. Matemático. Por eso les decía que es la solución última a todo. Eso va de a poco. Y las personas ya muy avanzadas son personas que están felices sin un motivo particular. Claro. Yo puedo estar feliz porque gané la lotería, o porque me compré un coche, o porque me recibí, o qué sé yo. Pero la felicidad sin un motivo especial, por el solo hecho de existir, eso lo puedes lograr solo a través del camino espiritual. Si no, estás siempre esperando que de afuera te venga algo. Me compro la casa ¿no? Es decir, está muy lindo comprarse una casa, pero el maestro verdadero va a estar feliz aunque esté enfermo, aunque le vaya mal económicamente. Se pierden los deseos, pues. Como que se pierden los deseos. Yo creo que más que perder los deseos, porque para seguir vivo tenés que tener proyectos. Claro. De repente Pero no hay insatisfacción. todo te viene bien. Claro, Más que perder los deseos es aceptar con alegría todo. Porque todo viene del gran amado, ¿viste? De esa presencia que se manifiesta. Mira, se me puso la piel de gallina. No, sí, Ahí está todo. Ver o no, sentir o no sentir esa presencia. Sentir que el universo está vivo. No ese universo máquina que digamos, nos quiere vender la física del siglo XVII, XVIII, XIX. Claro, si uno vive en un universo que es una máquina, que son engranajes, estamos acá, no puedo decir la palabra, por casualidad, ¿no? Por la evolución, por mutaciones azarosas, fue surgiendo el ser humano. Sos un ser separado que tenés que competir con tu hermano para sacarle cosas, para tener vos más cosas. ¿Qué felicidad, viste? Si la felicidad mayor es compartir, más que acumular. Y así todo, y sobre todo la mayor felicidad es sentirse, hablar con el universo, hablar con esa presencia que se manifiesta como universo viviente. Bueno, entonces, eso también es algo que hay que mirar cuando alguien se dice maestro o alguien se dice religioso. Tiene que ser alguien que está feliz. Si es una persona que no es feliz es porque no contactó con la fuente. Bueno, otra cosa que te ofrece la religión es una comunidad de pertenencia. Eso es muy importante. Hay mucha gente que va a la iglesia o a la sinagoga solo por pertenecer a un grupo. Encuentra eso es muy importante también. Y la espiritualidad, somos más bien, en esta etapa, solitarios.
O todo es nuestra comunidad otra vez, todo, las piedras, los animales, los demás seres humanos, pero en general no encontramos, es difícil encontrar compañeros y compañeras de ruta. Ahora cada vez más fácil gracias a internet y gracias a todos los medios de comunicación, pero San Francisco de Asís sentía que todo era su comunidad, ¿verdad? Ahora, también es difícil en una ciudad donde tenemos poco acceso a la naturaleza. Bueno, más o menos sería eso. Claro, en las religiones, una cosa importante en general en las religiones es que hay un dualismo bien-mal, ¿no? Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y muchas religiones, como no aceptan, digamos, que esto pueda ser capaz 2 grados de lo mismo, hablan de 2 principios, un principio del bien y un principio del mal. Es un dualismo, ¿verdad? O sea, el universo no tiene un solo principio básico, sino 2. Dios y... ¿qué sería el otro? El diablo, el demonio, Satanás. En cambio, la espiritualidad, para la espiritualidad, Dios incluye todos los opuestos. Y lo que nosotros llamamos bien y lo que nosotros llamamos mal, tienen que ver no tanto con Dios, sino con nosotros. Porque al considerarnos nosotros seres separados, es por eso que dividimos las cosas en buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de River y el otro es de Boca, lo que pasó recién en el campeonato va a ser un bien para uno y un mal para otro. Entonces, ¿qué? ¿Dios es bueno o Dios es malo? Entonces, ¿o quién actuó ahí? ¿El Dios en uno y el diablo para otro? No. La ignorancia, con perdón de los hinchas de River, es haberme hecho yo una parcialidad. Si yo elijo ser una parcialidad, si elijo ser algo separado, obviamente lo que está del otro lado va a ser un mal. ¿Ven? Entonces, eso también es una de las cosas más difíciles de elaborar. Y por esa programación dual tal vez nos cuesta tanto entender algo, una cosa más universal, integradora, abarcadora. Y sí, porque además estamos educados en una cosa individualista. Desde la escuela dicen a ver cuál es el mejor, las notas. Nadie te enseña a compartir, a ayudar al que es más lento o que le cuesta más. En la educación preescolar sí, ¿viste? Todavía jardín de infantes, preescolar sí, pero después hay una cosa muy individualista. Hay excepciones, pero en general es una educación individualista. La vez pasada estaba viendo un documental, pero me vino a la cabeza, y había un director que se fue a vivir a Bolivia, no sé si era alemán, no me acuerdo el nombre, yo no me moría, perdón. Y se fue a vivir allá a hacer una película, y quiso hacer una película con el pueblo originario y quiso participarlos, pero no lo entendían de qué hablaban. Y tardó mucho tiempo, no me acuerdo no sé el nombre, ¿sí? Y porque ellos se manejan de manera colectiva y se manejan como mira, nosotros lo consultan las respuestas son claro. Nosotros sí, nosotros no. Mira, claro, hay otras opciones de cultura, sí. Nuestra cultura individualista nos trae mucho sufrimiento, mucha soledad. Mucha soledad. En Buenos Aires sobre todo se nota, estamos todos amontonados pero solos. Entonces, vivís en un edificio, casi no tenés comunicación con... Y todo el mundo, viste, está apurado porque todo queda lejos, entonces y estamos sobreestimulados también de actividades. Entonces corremos de un lado a otro, no tenemos tiempo para tomar un mate. Esa es la paradoja, ¿no? Claro, sí. es como una contradicción. Sí. Y bueno, por eso creo que tenemos que cambiar de paradigma.
No tanto cambiar cosas de afuera, sino cambiar de adentro. Ese es el camino. Por ejemplo, hacer las cosas a un ritmo tranquilo. Tranquilo. Te cambia, es increíble. Sí. Yo era recontra Acelerada. igual. Ah, Y desde que paré de correr, me di cuenta que no era corriendo, hago las cosas tranquilas y llego puntual a todos lados. Bueno, Mirá. 10 minutos y ya me parece una barbaridad. justo al revés de lo que uno podría pensar. La resistencia es así. La gente en el campo, los vecinos, están a mucha distancia y sin embargo se comparte mucho y hay claro. mucha comunicación. Sí, es cierto. Como está diciendo que hay gente de tu mismo edificio por ahí la Y sí, eso. es así, es así. Y también la famosa mindfulness que ahora está de moda, que es prestar atención al momento presente. Porque también pasa eso, muchas veces uno dice, ay, tengo poca memoria, pero no, es que no prestas atención a dónde estás, porque estás pensando en el pasado o planeando o ya proyectando en el futuro. Y el presente es un presente, porque es un regalo, es en el presente. Riquísimo. El pasado no existe y el futuro tampoco existe. Solo hay presente. Había una frase que dice, cuida bien tu presente porque vivirás en él toda la vida. Y bueno, y por eso el apuro es un tóxico también. Bueno, todavía vamos a ver dos disciplinas más de Occidente para diferenciarlas un poco de la espiritualidad. Estas dos, espiritualidad y religión, plantean una interacción con lo divino, ¿no? O sea, en eso se parecen, porque tanto las religiones como las espiritualidades me plantean interacciones con lo divino, hablar, rezar, hacer determinadas acciones de cierta forma. Poéticamente Rumi dice danzar con lo divino. Y si lo vemos así, todas las cosas que nos pasan en la vida es Dios hablándonos y nosotros con nuestras acciones es contestando. Y la vida se torna mucho más interesante. Bueno, también para la gente de las religiones también, en ese sentido, sus acciones no son intrascendentes. Por más que nosotros no estemos de acuerdo, suponete, en no comer cerdo, o nos parezca una estupidez, pero para el que no come cerdo es una acción importante respecto a lo divino, porque el rey, como me dice, he hablado con gente de esto, el rey me ordenó no comer cerdo, yo le obedezco, es decir, tiene sentido su acción. Capaz que para nosotros no tiene sentido, pero para esa persona tiene sentido. Y lo mismo la espiritualidad. En cambio, hay otras disciplinas que más que interactuar con lo divino, lo que digamos, la perspectiva está más puesta el acento en el conocer, ¿no? Conocer la realidad, el conocimiento. ¿Qué disciplina sería en Occidente las típicas? Las ciencias. Las ciencias. Las ciencias. Ahora, muchas veces la gente, me han dicho amigos también, que la ciencia, Dios no existe porque la ciencia no lo encuentra, ¿no? Entonces hay que tener en claro, porque a veces, me acuerdo que hay una revista todavía que se llama Muy Interesante, que una vez, sí, claro, dice, Dios apareció en la bomba de neutrones, qué sé yo qué. Y no es, porque Dios nunca va a poder ser un objeto, porque cualquier objeto es limitado, y cualquier cosa limitada no puede ser la causa de la existencia del universo. Es decir, tenemos que tener en claro que las ciencias, la forma de conocimiento de las ciencias, primero estudian sectores de la realidad para hacer ciencias. No sé, la psicología estudia la conducta humana, la biología estudia los seres vivos, la física estudia la materia, etcétera, etcétera. Ninguna hace afirmaciones acerca de la totalidad, no debería, no puede ni debe.
Entonces, cuando un científico dice Dios no existe y todo sucede por azar, ya no está haciendo ciencia, está haciendo espiritualidad. Por supuesto que está haciendo una afirmación espiritual, negando el espíritu, pero es una afirmación universal. Cuando ustedes hacen, o cuando hacemos una afirmación universal, salimos de la ciencia. La ciencia no puede hacer afirmaciones universales. Cada ciencia tiene su método de estudio. El método de estudio de una ameba no es el mismo método de estudio que de un átomo, ni es el mismo método de estudio de una persona. Yo no puedo estudiar a una persona como si fuera una ameba, no sé, echarle ácido o algo. Entonces, queda claro que la ciencia estudia sectores de la realidad, no puede pronunciarse. Por ejemplo, si un científico dice todo es materia, no es científica esa afirmación. Parece científica, pero no es. Cuando yo digo cualquier cosa que yo diga después de la palabra todo es espiritualidad. Todo es materia, bueno, eso es una afirmación de tipo universal, de tipo espiritual. Estoy diciendo justamente que todo es inerte. Bueno, eso, las afirmaciones de tipo universal no se pueden demostrar, ni esa ni su contrario. Si yo digo Dios existe, no se puede demostrar. Solo se puede. Lo que pasa es que yo tampoco puedo demostrar que Grisel existe. Yo no puedo demostrar. Puedo demostrar que esté tu cuerpo, hacerle una biopsia, no sé, pasarle rayos X, pero no te voy a encontrar nunca a vos. Por más que te haga tomografías, radiografías, ecografías, nunca te voy a encontrar a vos. Sin embargo, yo sé que estás ahí. ¿Sí? Y ustedes saben que yo estoy acá expresándome con este cuerpo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por intuición, pero no por conocimiento científico. No es un conocimiento científico. La ciencia puede dar verdades relativas y es muy valiosa en ese sentido, porque la ciencia, ¿qué hago? Me permite curar enfermedades del cuerpo, me permite hacer aviones, que puedo viajar a la India, internet, toda la tecnología. O sea, ojo, la ciencia es muy importante. Lo que no me puede es dar respuestas a las preguntas básicas existenciales. Porque la ciencia me describe por varios motivos. Primero, porque son sectores, dijimos, de la realidad. Segundo, porque la ciencia describe cómo suceden las cosas, pero no por qué. O sea, el Big Bang, genial. Yo creo que como tenemos que hacerle caso a lo que dice la ciencia respecto al origen del universo. Pero el Big Bang es cómo sucedió, no por qué. Esa pequeña sutileza que los científicos no se dan cuenta, se creen que están dando el porqué y están dando el cómo. Si describo, ¿no?, la teoría de evolución de Darwin, perfecto. Pero no sé si es verdad o no, si ahora está demostrado o no. Pero es cómo sucedió, pero no por qué. Porque detrás puede estar la inteligencia universal conduciendo esa evolución. Los que se opusieron a eso también estaban equivocándose, porque no contradice, o sea, se puede creer en un propósito detrás de la evolución, y a lo que habla de la ciencia, como decía Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La descripción de cómo evolucionaron los seres físicos, dejáselo a la ciencia. Nosotros lo que estamos buscando es si atrás de eso hubo una inteligencia que estaba guiando todo eso. Si todo eso tenía un propósito. Cuando me dicen que no tenía un propósito, ya están dejando de hacer ciencia. Están haciendo otra cosa. Me pregunto, ¿no? La ciencia planteada en estos términos que no son los correctos, digamos, cuando se va, ¿no es un poco una manera de dominar también? Porque, a ver, esta ciencia pertenece a una civilización, ¿no? No es como a todo el planeta. El planeta son muchos mundos con muchas culturas. Entonces, esto me parece que es como el pensamiento imperante de la civilización que está ahora dominando, ¿no? Sí. El análisis político lo puedes hacer siempre. Lo dice la ciencia como palabra santa. Claro. Entre comillas. Avalan todo, avalan la medicina.
medicina, qué medicina sí, qué medicina no, y ya sabemos los resultados. Y bueno, y además, por ejemplo, ahora en nuestro país se va a plantear un tema interesante, el del aborto. Entonces, ahí se ve clarito que la ciencia no me puede dar una respuesta si aborto sí, aborto no. No la da. Porque el científico me podrá decir cómo hacer el aborto lo más saludable, bueno, higiénico posible, en fin, toda la parte técnica. Pero la respuesta a ese problema, ¿ven? No puede venir de la ciencia. Viene de una creencia espiritual. Esta semana, bueno, murió este científico Stephen Hawking. Y entrevistaron y escuché uno de los científicos argentinos que trabajó con él, por supuesto, en Estados Unidos. Y habló precisamente de todo lo que hizo Hawking con el Big Bang. Sí. Pero es esto, no dice, él adelantó, completó, tomó parte de lo que dijo Einstein, bueno, pero no dijo en ningún momento esto, no, ahí hay un límite que la ciencia tiene. Y bueno, pero No es que puede. en nuestra cultura hace ese error, pensar que la ciencia es palabra santa No. y habla de las cuestiones espirituales. No, el científico como persona sí tendrá su creencia espiritual, pero si yo hago ciencia, si yo estudio una ameba, estudio la ameba, puedo ser creyente en Dios y ser un excelente científico, y puedo no creer en Dios y ser un excelente científico. La ciencia describe cómo sucede la cosa, pero no por qué. Y a nosotros lo que nos interesa es el por qué. Bueno, a cada uno le interesa algo. También hay otra cosa más respecto de la diferencia entre ciencia y espiritualidad. La ciencia progresa por ensayo y error. O sea, la ciencia progresa, el conocimiento científico progresa. Qué sé yo, antes los médicos le aplicaban sanguijuelas a la gente para curar las enfermedades y hoy no, hoy se considera que eso es malo. Yo cuando tuve a mis hijos hace 40 años, me acuerdo que había que acostarlos boca arriba. Sí. No sé si a ustedes les tocó lo mismo. Ahora, no, porque el vómito, qué sé yo, no. Disculpen, nos equivocamos, en realidad había que ponerlo boca abajo, o al costado, o qué sé yo. Entonces la ciencia progresa, de error en error. Pero es muy válido, porque somos seres finitos y limitados, y entonces nuestro conocimiento es finito y limitado y va progresando a medida también que progresan qué cosa, para que progrese la ciencia. Los instrumentos de medición, los instrumentos que prolongan y amplían nuestros sentidos. Y la difusión también. La difusión y aparte la honestidad de los científicos. Un científico es una persona honesta que admite cuando cosas que capaz de él afirmó toda su vida, aparece un experimento que la niega. Es parte de esa rigurosidad que le da como autoridad. Claro, bueno, a los que son honestos, porque hay otros que están detrás de temas políticos o imperios, en fin. De eso ni vale la pena hablar. Yo conocí al abogado de un laboratorio muy importante, que no me acuerdo, de Romer creo que era. Entonces decían, cuando tenemos que vender un poco más de pastillas contra la presión, ¿vieron esos valores normales que aparecen, que uno lee y compara? Y le subimos un puntito, ¿viste? A la presión normal. Entonces, ¿viste? Se empieza a vender más. Sí, claro. No, hablemos aunque sea de los científicos honestos. Sí, claro. Bueno, entonces la ciencia progresa. Y eso es lindo también de ver, porque uno ve que la humanidad va ampliando sus conocimientos. La espiritualidad no. Los maestros de ahora están diciendo exactamente lo mismo que hace 5.000 años. Entonces un científico no puede decir, qué aburrido, la espiritualidad no progresa. No, la espiritualidad no progresa. ¿Por qué? Porque la situación existencial del ser humano de hace 5.000 años, con sus problemas que ustedes plantearon al principio, sigue siendo. Yo nazco en esta época y me encuentro, como dice Heidegger, tirada en el mundo, que me dicen que me voy a morir, ¿y qué hago acá? ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué hay algo y no más bien nada? Es las mismas preguntas
de hace 5.000 años. Y los maestros vienen, los maestros de la mística, de la espiritualidad, de la filosofía perenne, de la sabiduría, todos esos nombres, en todas las tradiciones están diciendo lo mismo con distintas palabras. Tenés que superar tu ignorancia, tenés que saber realmente quién sos. Y esas cosas no se hacen por el conocer. La espiritualidad no es un conocimiento. La espiritualidad tiene que ser una vivencia. ¿Ven? Esa es la diferencia. Yo puedo ser un excelente científico y ser una muy mala persona. Yo puedo ser un excelente científico y en mi casa soy un desastre, le pego a mis hijos, no sé, me emborracho, qué sé yo, soy un malvado. En espiritualidad no, porque de lo que se trata es vivenciar y entonces el maestro es siempre un ejemplo. Porque de lo que se trata es vivenciar. Yo les puedo decir ahora, miren, Dios existe y nos habla, pero si ustedes no lo sienten, no sirve para nada. Por eso hay tantos ejercicios espirituales de todo tipo. Por eso hay que hacer alguna práctica espiritual, sea la que sea. Porque tenemos que ir ampliando nuestra conciencia para vivenciar lo que dicen los maestros. No hay que repetir, no se trata de repetir, ¿no? Por ejemplo, Brahman es Atman, yo soy Dios, no, soy conciencia, se trata de que me caiga la ficha. Y eso, a veces te pasa. Después volvés No, cuando te cae la ficha no se borra. Es como andar en bicicleta. Una vez que lo aprendiste, no se te pierde nunca. No. Te distraes, sí, te olvidás. O sea, bajás de nivel de conciencia, pero podés volver. Es como un hilo ahí que ya se... Está siempre ahí. Nos pasa a veces, ustedes leen un libro, ¿no? Y hay algo que dicen, sí, esto es así. ¿Y de dónde lo seguí? De mi maestro interior. Y una vez que te cayó la ficha, eso queda, es irreversible. En espiritualidad es irreversible. Una vez que nos damos cuenta que somos conciencia, por ejemplo, después te olvidás porque te distraes con la televisión, con el dólar, con el río de boca, pero podés volver. Bueno. Entonces está claro la diferencia, la ventaja y la desventaja, ¿no? De la ciencia. Después, por ejemplo, el conocimiento científico es intersubjetivo. O sea, la ciencia te propone un experimento y te da cómo hacer ese experimento y todo el mundo puede hacer ese experimento y verificar. Por ejemplo, te dicen, si usted pone 2 electrodos en el agua, se libera por un lado hidrógeno, por el otro lado oxígeno. Vos no le crees, entonces vas y lo haces. Y lo verificás. En cambio, la espiritualidad, la vivencia no se puede transmitir. Es decir, se puede transmitir, pero no. A veces la presencia sola del maestro es como contagiosa, pero la vivencia es como andar en bicicleta, lo tenés que hacer. Nadie lo puede hacer por vos. Hay que transitarlo, hay que vivenciarlo. Es decir, el criterio de verdad en la ciencia, en la espiritualidad es otro. Acá es el apropiarse de esa verdad, no solo repetirla. Muchas veces vamos a charlas que son relatos acerca de lo que dicen los místicos. Es interesante, es historia de la mística, pero el objetivo debe ser la vivencia. Y para eso tenemos muchas, cada espiritualidad propone meditación, ayuno, autocastigo, qué sé yo, contemplación de la naturaleza. Hay miles, ¿no? Posturas, respiraciones, hay muchas técnicas. Yo rezar, cada uno tiene que encontrar la suya, pero algo hay que hacer, aunque sea 15 minutos por día, de parar, por ejemplo, el silencio, eso es también una linda práctica, o desacelerar, como hacías vos, ¿viste? Digo, bueno, 15 minutos voy a hacer las cosas despacio,
o voy a apagar todo y voy a estar en silencio. Cada uno tiene que encontrar. Bueno, y lo último que les quería dar es el arte. Ahora, la vivencia es intransferible. Es intransferible, pero Cada muchas uno- veces te pasa que la cercanía con una persona iluminada, Sí, como se dice, sí, de hecho uno tiene- se contagia, hay como una resonancia. Sí. Pero es una ayuda, pero después tenés que Es un vos. camino personal. Sí. Pero en realidad todo es personal. Suponme que yo siento el sabor de un terrón de azúcar. Sí. Es totalmente personal. Yo no sé si vos cuando No, saboreás un seguro terrón que de no. azúcar Seguro que no. sentís lo mismo que yo. Los dos lo llamamos dulce. Seguro que no. Pero yo no sé, ni sé tampoco cuando vos ves el color rojo si estás viendo lo mismo que yo. Y bueno, lo mismo pasa con la espiritualidad. En realidad todo lo hacemos, todos son experiencias de nuestra presencia interior. Bueno, y por último el arte. El arte se acerca mucho a la espiritualidad. Muchas veces la práctica de un arte me lleva a la vivencia del espíritu universal o de mi propio espíritu. Porque el arte, ¿qué es? El arte es expresar mi presencia, ¿no? Un artista, ¿qué hace? ¿Cuándo hace una obra de arte? Cuando expresa su presencia interior. O sea, si yo copio, pues es lindo también. A veces es una forma de meditación, copiar cuadros y calma la mente. Pero lo que vamos a llamar arte es cuando expreso mi presencia, cuando me expreso. Cuando expreso que mi cuerpo, no, utilizo quizás mi cuerpo para expresarme, pero el arte verdadero, en el arte verdadero aparece un producto de una presencia. ¿Se ve eso? Sí, es la inspiración. Inspiración, sí, se llama inspiración. Pero inspiración también a veces es como que viene algo de afuera, ¿no? Sí. También. Lo que pasa es que hay un jueguito. Así como en el arte yo expreso mi presencia, me vuelvo sensitivo o sensible al universo como expresión del gran artista también, de la presencia, ¿no? Una vez me pasó en un retiro que habíamos ido a un lugar en el campo y de repente pasó un gallo y yo vi ese gallo con esas plumas brillantes de tonalidades azul, marrón, negro, era una belleza y percibí claramente una presencia expresándose en forma artística. O sea, el universo puede ser considerado también como una gran obra de arte. Y todo, las olas, es interminable, las flores, las gemas, las hojitas, todo. Por eso el arte es muy cercano a la espiritualidad, porque depende de la percepción de la presencia, tanto la interior como la exterior. Por eso se dice de los médicos o de los psicólogos que perciben realmente al otro, que son como artistas. La medicina es el que solo es arte y ciencia a la vez. El que solo la practica como ciencia no alcanza para curar. Bueno. Sí, porque a veces a mí me ha pasado, sobre todo médicos de la rama antroposófica, y que de pronto te hacen una pregunta y decís, oye, esto estaba guardado 45 años, nunca lo vi en la vida, esa persona claro. Ni sabe nada. Sin embargo, y ahí es donde el médico es sobre artista. todo las medicinas que trabajan con sustancias energía. muy sutiles, Claro. y muy volátiles, Sí. bueno, toda la filosofía de Steiner, ¿no? Sí, sí. Y a mí no
puedo dejar de asombrarme aún hoy, que sigo tratándome con ellos, las cosas que me preguntan o me dicen. Mira. Y Lo que realmente pasa es que tenés también la capacidad de asombro, no la pierdas Sí, nunca. absolutamente. Sean como niños, dice Jesús. Sí, ¿no? sí, En me la ha capacidad pasado de asombro. de salir, de llevarme gotas y sentarme y ponerme a llorar en la calle. Qué lindo. Viste que te preguntan cosas o te dicen, bueno, esto es para esto que te está pasando, y uno no abrió la boca. Hay un lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Percepción de la También, presencia. bueno, justamente las sustancias de la naturaleza que están conjugadas con mucho arte dentro de la alquimia, de la antroposofía y de la homeopatía, hacen que verdaderamente nos pasen cosas. Sí, es más integral. Pero verdaderamente Sí. hay médicos Sí. que hacen preguntas Sí. que van más allá de Mira, y bueno, la lógica. es la sensibilidad a tu ser verdadero, a lo que sos. En cambio, la medicina que solo considera la materia, solo analiza tu cuerpo. Y está bien, pero no alcanza. Sí, No alcanza. No alcanza. O se sorprende, yo me acuerdo que tuve unos problemas así de salud, de ataques de ansiedad y con muchísimos síntomas físicos de hipocondriaquía. Y claro, cuando una vez fui, porque tenía dolores en las articulaciones, yo estaba segura que tenía no sé cuántas enfermedades, y el médico me miraba como diciendo, ¿qué te digo? Era la cara del médico, yo la recuerdo, no sé cómo llamarlo, signo de pregunta, un médico que me conocía ya de varias veces, y por último me dijo que vaya al psiquiatra. Bueno, está bien. Y yo me largué a llorar, y él sintió alivio, o sea, fue como un... ¿Y vos cómo sabés que él sintió alivio? Por su cara. Bueno, vos también le percibiste la presencia. Claro, hubo como ¿no? un juego así en la expresión, pero yo me doy cuenta, hago retrospectiva en ese momento, Claro. me sentía mal, pero yo nunca me había olvidado de estar cruzando el ascensor, llorando y que él me miró de costado y como que sintió, bueno, me vas a hacer caso. Y te voy a Sí. acompañar en esto. Y sí, después lo vi después. Claro. No, y yo creo que no hay que despreciar Pero las medicinas ortodoxas porque te sacan las papas del fuego. Sí, claro. Pero hay que seguir después. No es la sanación definitiva. Es sacar las papas del fuego que ayuda. Y podemos Pero- decir que también las enfermedades son como expresiones artísticas y metafóricas de algo emocional e interior también. Bueno, eso sí, también. Pero artístico. Artístico, no sé. Como una manifestación, ¿no? Sí. Como la materialización de... Sí, pero no solo interior, también el universo te manda Pero cosas, claro, te las manda. sí, el cuerpo de uno. Podés el cuerpo podés físico transformar una habla, enfermedad en una obra de arte, seguramente eso en sí. sanación, el cuerpo físico habla, eso. Ahí está. Yo estoy totalmente. Y a los médicos cuando voy, bueno, ya me miran, digo, escúchame, y me prestan atención. Me digo, esto es. Y después, claro, yo ya me conozco, porque lo comprobé en mí, como bien, aparte leí todas estas cosas, y le doy yo la explicación. Y ahí, bueno, sí, claro. Yo he leído la enfermedad como Sí, camino, sí. bueno, para mí el libro de cabecera. Sí. O hay un médico argentino que Bueno, esos son médicos también, Claro. alemanes, sí. la medicina, el doctor Rogelio Dovidio lo escribe. Ah, sí. Claro. Ah, me suena, sí. Oh, Sí. qué maravilloso. Ah, mira. Entonces ahí está, entonces, pero es el cuerpo de uno físico, el También. cuerpo de... Las enfermedades generalmente llevan 2 años, después dan las emociones, las glándulas. Es Pero que es el diferencia. cuerpo es Y también el un... desorden muchas veces. Sí, El cuerpo es un organismo complejísimo que no lo manejamos, nuestra personalidad de vigilia, que es como la puntita del iceberg. Claro, ¿quién de nosotros en este momento está manejando todo lo que sucede en nuestros cuerpos ahora para que podamos estar hablando? Absolutamente. Sistema circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, te pone la piel de gallina. Entonces, claro, por eso habla, porque es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos
y tiene una inteligencia que está al servicio de nuestra pequeña conciencia de vigilia, pero que a veces lo maltratamos tanto que chilla, ¿viste? O sea, y además es tan inconsciente que aporta lo suyo. Y sí, nosotros somos todo, el inconsciente, el consciente, el supraconsciente, y todos los cuerpos además, emocional, mental, energético. Somos muy complejos, claro. Y todo eso está funcionando. Y la Tierra, que es una gigantesca pecera de aire que está viajando en este momento a no sé cuántos miles de kilómetros por segundo, y con esa temperatura que es soportable para nosotros, porque si salimos 10.000 metros para arriba, no sé, ya, chao. Y nosotros estamos, yo aumenté 2 kilos, ¿viste? Claro, o no sé, no sé, ¿no? Me tropecé, qué sé yo, o no puedo comprarme tal cosa, o sea, realmente es una inconsciencia total cuando no valoramos todo lo que está funcionando para que nosotros podamos funcionar. Entonces, si todo esto existe, es para algo. El comprobar todo eso nos hace por lo menos tener la seguridad de que nuestra existencia tiene algún motivo, algún propósito. Después cada uno tendrá que encontrar la suya. Bueno, vamos a hacer un corte, un minuto. Vamos a cantar el OM 3 veces. Ustedes ahí, los que están viendo este video, también. Entonces, de vuelta nos colocamos los pies bien apoyados, los torsos sobre los muslos. Vamos a agradecer internamente este encuentro que hemos tenido hoy, este diálogo, esta sabiduría que baja a nosotros o que sale desde nuestro maestro interior, y todos los regalos del universo, el regalo de la vida. Me quedo sin palabras. Entonces vamos a entonar 3 veces el mantra OM. Vamos a inhalar profundo y luego vamos a exhalarlo lo más lentamente posible. La letra O y después la M, así como una vibración con los labios juntos. Cada uno lo hace lo más largo que pueda. Yo voy a esperar antes de empezar que todos terminen. Entonces, inhalamos. Inhalo nuevamente. Al exhalar, entreabro primero apenas los párpados, dejando que la mirada flote sobre el piso. Otra vez inhalando. Al exhalar vamos abriendo los ojos. Y nos saludamos
Namaste, gracias por venir. Gracias a vos.